Rápidamente vamos a la palabra de Dios, vamos a leer un solo versículo de la palabra de Dios. Ya por un tiempo hemos estado hablando acerca del sermón del monte y específicamente de las bienaventuranzas. Y en esta tarde vamos a ver la séptima bienaventuranza. Dice el versículo 9 de Mateo capítulo 5, Mateo 5, 9. Dice así la palabra de Dios: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias en esta tarde por estar delante de tu santa y bendita presencia, por conducirnos, Señor, a este lugar para escuchar tu santa y bendita palabra. Señor, tu siervo está en tu mano en esta tarde. Igualmente cada uno de mis hermanos y amigos, Señor, que tú nos dé la porción que necesitamos. Prospera tu palabra en medio de tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, te lo rogamos. Amén. Amén. Hermanos, como hemos dicho en otros sermones, el sermón del monte es el sermón más grande que jamás labios humanos han pronunciado, y también que oídos humanos jamás hayan escuchado. La multitud quedó tan electrizada al escuchar el sermón del monte que ellos se admiraban de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, porque le hablaba como quien tiene autoridad. Y en los estudios anteriores comenzamos a ver las bienaventuranzas. ¿Qué es una bienaventuranza? ¿Qué significa esta palabra bienaventuranza? Bueno, esta palabra significa dichoso, afortunado. Es decir, una persona que está en este estado, que goza de este estado, es una persona dichosa, bienaventurada, feliz, afortunada. Y el Señor Jesucristo comienza las bienaventuranzas con la primera bienaventuranza cuando Él dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos alcanzarán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y la séptima bienaventuranza es: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Vamos a ver en esta tarde, en el tiempo que tenemos por delante, de una manera condensada, qué significa esta palabra paz. En segundo lugar, vamos a ver la paz que ofrece el mundo. En tercer lugar, la fuente de la paz verdadera. ¿Cuál es la fuente de la paz verdadera? Y por último lugar, vamos a ver el cristiano como un embajador de paz. Esta palabra paz, ¿qué significa? Bueno, viene de la palabra shalom, es decir, la palabra shalom en hebreo, y la palabra griega eirene. Y shalom es la manera como se saludan los judíos mutuamente. Shalom, ¿qué significa? La paz de Dios sea contigo. Y en este deseo expresado a través de esta palabra, ellos le desean a la persona que saludan un estado de prosperidad material y espiritual, donde no haya ningún conflicto, ningún problema. Este es el deseo que cada judío expresa cuando usa esta palabra shalom. Pero la palabra significa más que eso cuando se usa para
con Dios. Y es que la palabra shalom presenta a Dios como un peacemaker en inglés, un hacedor de paz. Dios es el hacedor de paz. Pero también cuando se usa con relación a nosotros los cristianos, nosotros estamos llamados a ser pacificadores, es decir, hacedores de paz. Ahora, el mundo ofrece una paz que en verdad no es paz la que el mundo ofrece. Y con esto nos vamos al siguiente punto. Pues desde la entrada de la experiencia del pecado a la vida de la humanidad, lo más que el mundo ha conocido son guerras, violencia. La humanidad ha estado marcada en toda su historia por la violencia, por las guerras. Y nosotros vemos allí cuando Caín mató a su hermano Abel. Ya vemos desde ahí la violencia ejercitándose, y a través de la historia esa ha sido la realidad de la raza humana. Son miles de guerras las que se han librado durante la historia de la humanidad. De tal manera que muchos consideran de que el mundo nunca ha tenido un momento de paz o una época de paz que se pudiera llamar así. Bueno, John MacArthur, él dice que en verdad el mundo no ha tenido paz, que lo único que ha tenido es un tiempo donde se acuerda para luego los pueblos o las naciones rearmarse para continuar la guerra. Es decir, que el mundo lo que ha tenido son treguas, pero no ha tenido un tiempo de paz. Y es así, hermano, cuántas guerras ha sufrido la humanidad desde su origen. Pues los grandes imperios de la humanidad se caracterizaron por llevar las guerras a otros lugares, contra otras naciones. Y vemos, por ejemplo, el imperio egipcio, el imperio asirio, el imperio babilónico, el imperio greco, el imperio romano, toda la devastación que hicieron estos imperios con las guerras que llevaron a cabo. Las guerras que llevaron los romanos contra los pueblos galos, la guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia, la primera guerra mundial que tuvo un costo de 13 millones de personas muertas, la segunda guerra mundial que tuvo un costo de 47 millones de personas murieron durante la segunda guerra mundial. Y saben que durante esta guerra se llegaron a firmar acuerdos de paz, pero estos acuerdos de paz fracasaron. ¿Por qué? Porque el mundo no puede ofrecer una paz que sea duradera. El más famoso de estos acuerdos de paz fue cuando los alemanes fueron vencidos por los aliados. Y allí en la ciudad de Versalles, en Francia, se firmó un acuerdo de paz donde Alemania pues se comprometía o la obligaron a reducir su ejército y una serie de condiciones que luego llevaron a Alemania a una situación sumamente difícil. Y en ese contexto histórico es cuando surge Hitler. Y en el año 1939 comienza entonces la Segunda Guerra Mundial, donde la potencia del eje como Alemania, Italia y Japón se disponían a dominar el mundo entero. Hermanos, fue algo terrible esa Segunda Guerra Mundial, pero se llegó a un supuesto acuerdo de paz. La guerra finalizó, pero ¿qué ocurrió después de eso? Estalló la Guerra Fría. ¿Y qué fue la Guerra Fría? Esa época fue una tregua también, donde las naciones
utilizaron para desarrollar una gran carrera armamentista. Y como consecuencia, miren en qué punto está el mundo de hoy. Las armas que tienen las naciones, las grandes naciones preparadas, tienen un poder destructor más de 100 veces más que la que se usaron durante la Segunda Guerra Mundial. No hubo guerra, lo que hubo fue una tregua, pero las naciones se rearmaron. Actualmente, hace pocos meses, que Estados Unidos se retiró del acuerdo que tenía de misiles balísticos. Como la respuesta de Rusia no se hizo esperar. Vladimir Putin dio orden al jefe allá de seguridad o de las Fuerzas Armadas rusas para que desarrollaran misiles aún mucho más poderosos que lo que ellos tienen actualmente. Rusia no hace mucho tiempo declaró al mundo que tiene unos misiles que superan 5 veces la velocidad del sonido. El dichoso, que se invirtieron tantos millones, escudo antibalístico, antimisiles, que se desplegaron en Europa, eso es inservible. Ya no sirve para los misiles que han desarrollado los rusos. De tal manera que ellos están en la capacidad de alcanzar cualquier parte del mundo. Y un solo de esos misiles, por las ojivas nucleares que tienen, son capaces de destruir un estado completo. ¿A dónde está el mundo? Esos acuerdos de paz que se hicieron, ¿dónde están, hermano? Los que nos dicen a nosotros que el mundo no puede dar la paz verdadera. ¿Y por qué entonces hay guerra entre los hombres? Deberíamos preguntarnos eso. ¿Por qué los hombres solo se preparan para la destrucción, para matarse los unos con los otros? ¿Quién está detrás de esto? Hermano, hay 2 razones por las que no hay paz en el mundo. La primera es por la presencia de Satanás en este mundo. Él es el instigador. Él es que llena a los hombres de odio. Él es que desarrolla estas mentes para que construyan armas de destrucción masiva. Porque Satanás lo que quiere es la destrucción. Bien lo dijo nuestro Señor Jesucristo de que Él había venido para dar vida y vida en abundancia, pero los agentes de Satanás, que eran los falsos maestros, solamente procuraban la destrucción, porque a eso viene el ladrón, a matar y a destruir. Pero de una manera más clara, en San Juan 8:44, el Señor dice, cuando los judíos que habían creído en Él luego procuran matarle, Él identifica a Satanás como el homicida. Cuando dice en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Satanás es homicida desde el principio. Y como dice primera de Juan, ¿quién controla este mundo? Este mundo está bajo el dominio de Satanás. En primera de Juan 5:19, el Señor dice, o Juan dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Hermanos, toda esta escalada de violencia que hay en el mundo, ¿quién es que está detrás de ella? El príncipe de las tinieblas, Satanás, que tiene su cuartel en el aire, y desde ahí él da órdenes a los demonios. Desde ahí él dirige toda esta violencia que hay en el mundo. Pero no solamente hay violencia en el sentido militar, en el sentido de confrontaciones militares, también hay violencia en los hogares, hay violencia también intestina entre las naciones, las guerras civiles, hay violencia por toda parte. ¿Quién es el autor de esa violencia? Satanás, el diablo.
Pero también, hermano, también no solamente Satanás es responsable de esa violencia. También dentro de nosotros mismos, el pecado que mora en nosotros es generador de la violencia, de la guerra, de que no haya paz en el mundo. Santiago capítulo 4, verso 1, dice, pregunta Santiago, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Hermano, ¿de dónde vienen también esta guerra y esta violencia? Del pecado que mora en nosotros, de nuestras propias pasiones. Es decir, que tenemos en el mundo dos elementos que son los responsables de que no haya paz en el mundo. El diablo y el pecado son los responsables de ese estado de violencia que vive el mundo. Ahora, hay esperanza para el mundo, hay esperanza para los seres humanos. ¿Y por qué hay esperanza? Porque hay una fuente verdadera de paz. Hay alguien que da una paz y no como el mundo la da. Así cantamos un coro, ¿verdad? Que la paz que Dios da no es como el mundo la da, ¿verdad? Y esa paz nadie nos la puede quitar, ¿verdad que sí? Porque esa es la paz que viene de Dios. Esa paz no puede ser quebrantada. Esa paz no puede ser quitada. Por eso Dios es conocido como el Dios de paz. Primera de Corintios, capítulo 13, verso 11. Segunda de Corintios, 13, 11, dice allí. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivir en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Nuestro Dios es el Dios de paz. Pero también nuestro Señor Jesucristo, el cual es Dios, es quien da esa paz. Es quien logra esa paz. En Isaías, 700 años o más antes de que el Señor naciera, el profeta Isaías describe a nuestro Señor Jesucristo y le da el título de el príncipe de paz. Ahí en Isaías capítulo 9, verso 6 dice, porque un niño no es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Miren, el Señor Jesucristo recibe el título del príncipe de paz y habla de su imperio, habla de su reinado universal que el Mesías va a establecer en este mundo y del reinado eterno de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que la paz no tendrá límite. Hermanos, durante el milenio el mundo va a conocer una época de paz como jamás ha tenido, porque nuestro Señor Jesucristo estará reinando desde Jerusalén y va a establecer un régimen de justicia y de verdad, hermano, porque para conseguir la paz es necesario de que haya justicia y de que haya verdad. Una paz sin justicia no es paz. Y es que esa será una paz, vamos a decir, política, universal para todas las naciones. Pero ciertamente cuando nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo, Él fue allí a la cruz del Calvario y estableció la paz verdadera, la paz que necesita todo hombre, la paz que es urgente, que tu amigo que está presente en esta tarde debe obtener, que es la paz con Dios. Y el Señor Jesucristo la hizo allí en la cruz del Calvario. Y Pablo nos dice en Colosenses capítulo 1,
verso del 20 al 22, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. El Señor Jesucristo hizo la paz entre Dios y el hombre, o entre el hombre y Dios, allí en la cruz del Calvario, mediante la sangre de su cruz. Y es que el hombre vivía o vive enemistado con Dios. El hombre es enemigo de Dios. Y es el mismo Dios que viene a este mundo para establecer la paz con el hombre. Pero establecer esa paz había que hacerse justicia. Y es que nuestro pecado demandaba la muerte. Y nuestro Señor Jesucristo muere allí en la cruz del Calvario para pagar el precio de nuestros pecados, para hacer posible la paz entre el hombre y Dios. Él es el príncipe de paz. Ahora bien, vamos ya a nuestro último punto. Y uno dirá, usted va muy rápido. Estoy a punto de carabina, ahí rápido. El cristiano como un embajador de paz. Hermano, hay 3 aspectos en que el cristiano debe ser un embajador de paz. Debe ser un pacificador. Vamos a ver esos 3 puntos que son tan importantes para un cristiano. Hermano, nosotros como hijos de Dios tenemos que manifestar el carácter de Dios. Y la bienaventuranza se trata de eso. Recuerden, aún el mismo sermón del monte no es un medio para predicar el evangelio, para llevar el evangelio. El sermón del monte es la constitución de lo que es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Y todos los ciudadanos del reino deben vivir conforme a lo que estipula el sermón del monte. Ahora bien, nosotros como hijos de Dios debemos mostrar el carácter de Dios en nuestras vidas. Y como vimos, un carácter de Dios es que es un Dios pacificador, es un Dios de paz. Y lo que Dios espera de cada uno de nosotros es que nosotros también seamos pacificadores. Vamos a ver el primer aspecto del cristiano como un embajador de paz. Hermano, el cristiano debe procurar como un embajador de paz. Es su deber de estar en paz con todos los hombres. Romanos capítulo 12, verso 18 dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. Ahí miren que el apóstol Pablo dice si es posible. Ahora, en cuanto dependa de quién, de nosotros, nosotros debemos estar en paz con todos los hombres. Pero no es que yo diga, no, yo estoy en paz. Yo puedo tener una diferencia con un hermano y quizás yo no fue que lo ofendí, yo estoy en paz, Dios que le cobre, yo no voy a hacer nada. No es eso, hermano. No es que tú estés disfrutando de una paz porque tú no hayas ofendido al hermano, porque tú no hayas hecho nada malo y tú digas, bueno, voy a sufrir aquí de una manera estoica, no voy a hacer nada. No se refiere a eso. Es que nosotros tenemos que accionar, tenemos que procurar estar en paz con todos los hombres. De eso se trata esta bienaventuranza, de ser pacificadores. Pero también dice en Hebreos capítulo 12, verso 14, seguid la paz. ¿Con quién? ¿Con algunos? Con todo.
Casi siempre nosotros, cuando citamos ese versículo, el énfasis lo hacemos en la segunda parte del verso, en la santidad, ¿verdad? Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pero se nos olvida la primera parte. ¿Y cuál es? Buscar la paz con todos. Yo pienso que para llegar a la santidad hay que primero que pasar por la paz. De estar en paz con todos, no con algunos. Un ejemplo de un hombre pacificador, no puedo leer el texto, fue Abraham, Génesis capítulo 7, pueden leer allí el verso 7 y el verso 8. Había allí un problema, había un enfrentamiento entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham. Y Abraham es el pacificador. Él llama a Lot y le dice, mira, no es necesario de que esté esta pugna entre nosotros. Tú y yo somos hermanos. Y Abraham pone a elegir, como todos sabemos, a Lot. Abraham era un hombre que estaba resuelto a buscar la paz entre los pastores de él y los pastores de Lot. Hermano, ese debe ser nuestro accionar. No se trata de que yo estoy en paz, pero mi hermano o mi compañero de trabajo, quien sea, yo sé que está enemistado conmigo, como yo no hice nada, pues yo me voy a quedar tranquilo, yo estoy en paz con Dios. No, estamos llamados a ser pacificadores, es decir, a ir a buscar la paz. El segundo aspecto de un pacificador, de un cristiano como embajador de paz, es que también él debe procurar establecer la paz entre los hombres. O sea, ya el problema no es que alguien tiene un problema conmigo, sino hay dos personas que tienen un problema. ¿Cuál debe ser mi actitud? Yo debo buscar que esa parte se concilien. Oigan lo que dice William Barclay, un reconocido comentarista, dice: hay muchas personas en casi todas las sociedades e iglesias que están realmente haciéndole al diablo su trabajo. Oigan bien, personas dentro de la iglesia que se han alineado con Satanás de una manera inconsciente y le están haciendo al diablo su trabajo. Y dice él, por otra parte, gracias a Dios, hay personas en cuya presencia no puede sobrevivir la amargura, personas que hacen de puentes, que cierran las grietas, que endulzan las amarguras. Tales personas hacen un trabajo semejante al de Dios. Hermano, ese es nuestro trabajo. Cuidadito, si estamos haciendo el trabajo del diablo, debemos, como hijos de Dios, debemos hacer el trabajo de Dios. Sigue él diciendo, el que divide a la persona está haciendo la obra del diablo. El que une a la persona está haciendo la obra de Dios. Así pues, esta bienaventuranza podría leerse, dice William Barclay. La bienaventuranza de los que producen relaciones como es debido entre la persona, porque están haciendo algo que recuerda a Dios. Hermano, cuando nosotros tratamos de unir a las personas, de las personas que están enemistadas, acercarlas, estamos haciendo el trabajo de Dios. Pero en cambio, cuando estamos sembrando discordias entre los hermanos o entre los amigos, estamos haciendo el trabajo del diablo. Oiga lo que dice Proverbio. Vamos a Proverbio capítulo 'Un verdadero hijo de Dios no busca crear discordias entre los hermanos. Capítulo 6, por favor, de Proverbio. Y si hay algo que está dañando hoy día al pueblo de Dios, es personas que siembran discordias entre los hermanos.
Dice así la palabra de Dios en Proverbios capítulo 6, verso 12, dice: el hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas y con los dedos. Perversidad hay en el corazón, anda pensando el mal en todo el tiempo, siembra las discordias. Por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamiento inicuo, los pies presurosos para correr el mal, y el testigo falso que habla mentira, y el que siembra discordia entre los hermanos. Hermanos, cuidadito. Nosotros estamos llamados ¿a qué? A unir, no a separar. Uno de los males de la iglesia de hoy es las murmuraciones. Como muchas personas, siendo cristianas, murmuran contra los otros. Eso es sembrar discordia. Cuando usted se pone de acuerdo con un hermano para difamar o para levantar calumnia, usted está sembrando discordia entre los hermanos. Hermanos, vamos entonces ya a nuestro un ejemplo de esto. Fue en la iglesia de Filipo, había un problema. Habían 2 hermanas que estaban enemistadas, que habían trabajado conjuntamente con el apóstol Pablo en el ministerio. Y Pablo, como un pacificador, haciendo este trabajo que le correspondía hacer, manda una carta. Y dice en Filipenses capítulo 4, versos 2 al 3, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Hermano, estas 2 hermanas estaban enemistadas. Quizás fue una hermana ahí que sembró discordia entre ellas. Alguna murmuración pasó ahí. Y las 2 hermanas que servían fielmente en el ministerio y que ayudaron a Pablo, se distanciaron. Hermanos, Pablo les manda una carta. Y en esa carta les ruega a estas hermanas que sean de un mismo sentir. Y aún con la persona que manda la carta, aparentemente, les ruega, ¿verdad?, para que trabaje con ella, para que se pongan de acuerdo. Ahora, el cristiano también es un embajador de paz, y este es importante, y es estableciendo la paz entre Dios y el hombre. ¿Cómo? Como un mensajero de paz. Uno de los títulos que se conoce para el evangelio no es que otro evangelio, es el mismo evangelio, es el evangelio de la paz. Porque solamente el evangelio tiene el poder para establecer la paz entre Dios y el hombre. ¿Por qué? Porque el evangelio proclama la obra de Cristo allí en la cruz del Calvario, hermano, y no tenemos otro mensaje. El predicador del evangelio tiene que predicar la cruz de Cristo, lo que Cristo hizo allí en la cruz del Calvario, porque ese mensaje es el único que puede establecer la paz entre Dios y el hombre. El evangelio de la paz dice en Romanos capítulo 10, verso 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Efesios capítulo 6, verso 15, dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Hermanos, los cristianos debemos ser pacificadores, llevando las buenas nuevas de paz a los hombres.
Hermanos, un pacificador hace estas 3 cosas que le he dicho. Procura estar en paz con todos los hombres. Procura establecer la paz entre los hombres. Y por último, lleva el mensaje de paz, que es el mensaje del Evangelio. Todo el que vive de esa manera, no es que va a ser un hijo de Dios, sino es una característica de un hijo de Dios. Dice por eso la bienaventuranza, que serán llamados hijos de Dios. Hermanos, como hijos debemos manifestar esta característica de ser pacificadores. Dice en Efesios capítulo 5, verso 1, sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Un creyente, donde quiera que acciona, donde quiera que está, debe ser un pacificador. No debe estar sembrando discordias entre la gente. Donde quiera que haya algún problema, él es que debe pararse y debe de tratar de establecer, de traer la paz entre las partes encontradas. No, hermano, no hay para qué estar resaltando el problema que haya pasado. Y hay personas, tristemente y lamentablemente, en las iglesias que no son pacificadores, sino que con su lengua inflama aquel fuego que quizá era una llamarita muy pequeña, pero con su lengua le suministran el combustible para hacerlo más grande de lo que realmente es. Que Dios nos ayude a ser verdaderos pacificadores. Oremos. Padre, te damos gracias por tu santa y bendita palabra. Señor, mira esta bienaventuranza. Permite que sea una realidad en cada uno de nosotros que somos tus hijos. Mira a mis hermanos aquí presentes. Señor, oh Dios, que esta bienaventuranza brille en cada uno de nosotros. También, Señor, te ruego por los amigos que ya están, desde esta hora están aquí, que han escuchado tu palabra. El mensaje para ellos es que Dios ha establecido un medio para establecer la paz entre Él y ellos. Y es que nuestro Señor Jesucristo murió allí en la cruz del Calvario para reconciliarnos contigo. Que ellos también puedan, para que puedan tener esta paz, que es una paz verdadera, puedan en este momento confesar a tu Hijo Jesucristo como el Salvador de sus almas. En el nombre precioso y glorioso de Cristo Jesús nuestro Señor te lo rogamos. Amén.